Om Tavakatamritam Tapta Jivanam Kabibiriditam Kalmashapaham Shravanamangalam Shrimadatatam Bhavigrantiye Haridajana. Aquí. Como les estaba diciendo, estamos en el segundo capítulo del Evangelio de Sri Ramakrishna. Me está cada vez más familiarizado. Sri Ramakrishna lo invitó a que vaya a la casa de un devoto que vive por Calcuta. Ya por primera vez M experimentó los estados de éxtasis, de samadhi, en lo que Sri Ramakrishna entraba constantemente. Y bueno, en lo último que nos quedamos, que fue un tema bastante profundo en el que hablamos al respecto, Sri Ramakrishna habla al respecto en múltiples ocasiones a lo largo del Evangelio, es por primera vez en lo que estamos estudiando el Evangelio, Sri Ramakrishna comenta algo relacionado a el libre albedrío, por ponerlo de manera directa. ¿Qué es lo que dice Sri Ramakrishna? De lo último que vimos en la anterior clase dice, es Él quien nos da buenas tendencias y es Él también quien nos da malas tendencias. Ya va a profundizar un poco más al respecto. El vecino, al escuchar eso, fue un vecino en el gathering, en el junte que había, que diferentes vecinos fueron también a escuchar, a verlo a Sri Ramakrishna, que le hacen algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde nace esta respuesta? Le pregunta, ¿por qué el hombre tiene tendencias pecaminosas, malas, adhármicas? Y Sri Ramakrishna, el maestro, le responde de esa manera, ¿no? Es por la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien nos da, que da a los santos, a las personas nobles, buenas tendencias, pero es el mismo Dios que le da esas tendencias negativas o malas o egoístas. Eh, y bueno, ¿qué es lo que y claro, me acuerdo que terminamos la anterior clase haciendo referencia al himno que Swami Vivekananda compuso, la canción del Sannyasi. Sannyasi quiere decir renunciante, ¿no? En el que el vecino le dice, en ese caso no somos responsables por nuestras malas acciones, ¿no es así? Y Sri Ramakrishna le explica que el pecado engendra su propio resultado. Y como lo expliqué a un poco más de detalle, voy a volver a repetir un poco esa parte del himno de la canción del Sannyasi en la que dice, good, good, bad, bad, and none escape the law. But whoso wears the four must wear the chain. Too true, but far beyond both name and form is Atman ever free, and know thou art that, Sannyasin bold, say Om Tat Sat Om. En pocas palabras, ¿qué nos está explicando con esta verdad tan profunda a través de este canto a los renunciantes? Que sin duda la buena acción tiene su consecuencia consecuencia positiva, ya sea en este plano post-mortem, si es que no nos llegamos a iluminar, todas las acciones positivas que realicemos en esta vida, eventualmente va a dar frutos de consecuencias positivas. Tal vez vamos a satisfacer deseos que tengamos con respecto a fama, a tener cierto tipo de apariencia física, a poder tener X cantidad de dinero, tal vez nacer en diferentes países o ciudades, tener amigos, tener parejas, todos esos frutos que experimentamos incluso en nuestra vida actual y lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, todo aquello que hemos considerado como bueno, tengan por seguro que esa es la consecuencia de las acciones positivas que hemos realizado en vidas pasadas. Entonces eso es good, good. Y después viene bad, bad. Y de la misma manera, cualquier daño, engaño, mentira, acción adhármica que hayamos realizado en esta vida, tengan por seguro que, a menos hasta que nos iluminemos, vamos a tener que cosechar los frutos de esas acciones negativas. Y también podemos explicar con la lógica del karma que en esta misma vida, cada vez que hemos experimentado dolor o sufrimiento, no tenemos por qué culpar en lo más mínimo a la persona que nos ha causado ese sufrimiento, sino los culpables en verdad hemos sido nosotros por las acciones pasadas que hemos realizado en vidas pasadas. La persona que tal vez nos mintió, nos engañó o cualquier otro daño negativo que nos haya causado, simplemente era un instrumento para mostrarnos los actos que en algún momento nosotros realizamos en alguna vida pasada. Entonces eso es good, good, bad, bad, and none escape the law. None, nadie. Es decir, nadie, ninguna persona, por más que en esta vida haya nacido con tendencias muy sádicas y puras y haya sido monje o monja desde una muy temprana edad, o incluso la persona tal vez más, por falta de otra palabra, diabólica o malévola, todos estamos cosechando los frutos de acciones buenas y malas de vidas pasadas. Nadie se libra de eso. Pero
Acá viene igual, voy a hacer referencia al video que subí con respecto a los 3 niveles de realidad. Todo esto está siendo jugado en el plano vyavahárica, en el plano transaccional, en el plano donde, ¿qué gobierna el plano transaccional? El tiempo, es decir, el pasado, el presente, el futuro, el espacio, es decir, el planeta Tierra, el sistema solar, otras galaxias más lejanas, espacio, tiempo, espacio, y Vyavahárica, no, Vyavahara, no, tiempo, espacio y causalidad. Perdón, me estaba confundiendo ahí. Causalidad, justamente lo que estamos hablando. Todas las consecuencias positivas y negativas que nos toca vivir en nuestra vida es a causa de lo que hemos realizado en vidas pasadas. El nivel Vyavahárica se basa en esas tres. Pero, como igual para aquellos capaz de ustedes que hemos visto ese video, hay el nivel supremo, que se llama en sánscrito paramártica, que trasciende al plano donde está el tiempo, el espacio y la causalidad. ¿Y qué se encuentra en ese nivel de realidad? Brahman, lo que verdaderamente somos nosotros. Y no tenemos que confundirnos y pensar que, ok, en esta tierra, en este tiempo 2026, esto es Vyavahárica y Brahman está en otro plano, en otro lugar. No, está presente superimpuesto, por así decirlo, como la realidad suprema que por ahora, como aspirantes espirituales que todavía estamos con el velo de Maya, no lo reconocemos. Solamente podemos reconocer el plano transaccional y cuando, por gracia divina y renuncia y esfuerzo espiritual, nos iluminemos y descubramos la realidad, vamos a poder reconocer a Brahman en absolutamente todo, en esta precisa tierra, en este preciso 2026 o el año que sea que nos podamos tal vez iluminar. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el canto al Sanyasin? Dice, but whoso wears the form must wear the chain. Es decir, quien sea que viste la forma, ¿qué es la forma? El cuerpo. Es la persona, el humano. Quien sea que se crea ser la persona, sea Anandi, Alejandro, Govinda, quien sea que se crea ser la persona, must wear the chain. Tiene que vestir la cadena. ¿A qué se hace la cadena? Justamente al karma, a la ley del karma. En la ley del karma tenemos resultados positivos por acciones positivas y resultados negativos por acciones negativas. Esa es la cadena. Más temprano en ese himno, Swami Vivekananda menciona un poco igual este tema de las cadenas, que son diferentes cadenas, pero terminan siendo la misma cadena. Tenemos la cadena de lo que es el cobre, baser ore, lo dice en inglés, la cadena de cobre. ¿Qué sería la cadena de cobre? Tal vez sería lo más negativo, aquello que nos hace sufrir, aquello de lo que no estamos muy satisfechos, que el sufrimiento, la tristeza, la soledad, etcétera. Y la cadena de oro sería tal vez el tener mucho dinero, poder visitar diferentes países, comer comida rica, pero mientras estemos en maya, en ignorancia, en ilusión, ambas tanto las cosas positivas que vivimos como las cosas negativas son ambas cadenas. Una es de oro y la otra es de un metal más básico. Entonces, volviendo al tema del canto del Sanyasin, que quien se crea la forma tiene que vestir la cadena. Si es que yo creo ser Govinda, si es que yo creo ser esta persona en particular, voy a tener que sufrir todas las consecuencias buenas y malas que le pasen y yo voy a decir, esto me está pasando a mí, yo estoy experimentando esto, es mi placer o es mi sufrimiento. Y ahí dice, too true, but far beyond both name and form is Atman ever free, and know thou art that Sanyasin bold. Dice, todo esto es muy cierto, but far beyond both name and form, pero trascendiendo, pero más allá del nombre y la forma, está el Atman, eternamente libre, y conoce que tú eres aquello. ¿Se dan cuenta? El cuerpo y la mente va a seguir, como les digo, según su Prarabdha Dharma, cada uno de nosotros va a tener que seguir haciendo lo que le corresponde en esta vida, va a continuar su juego, pero nosotros si descubrimos que en verdad somos el Atman, que somos Brahman, que somos lo supremo, sin límites, que no hay absolutamente nada que nos pueda afectar, dañar, lastimar, podemos descansar perfectamente en esa paz, sin importar lo que pasa en el plano transaccional, que eso le pertenece al cuerpo, a la mente, no a nosotros, a lo que verdaderamente somos, que es Brahman. Entonces, know thou art that, conoce que tú eres aquello. Entonces, en eso estamos. Muy bien. Ahora, con eso en mente, vamos a continuar con el Evangelio. Eh,
Sri Ramakrishna continúa y dice, he visto en el fogón de la cocina del templo de Kali cómo se queman. ¿A qué está haciendo referencia esto? Menciona a Mathur Babu. Mathur fue un gran devoto de Sri Ramakrishna antes del Evangelio de Sri Ramakrishna, antes de la época que se grabe todo esto, que tenía mucho dinero y lo ayudó mucho a Sri Ramakrishna con, por ejemplo, lo ayudó llevándolo a peregrinajes en diferentes partes de la India. Cuando Sri Ramakrishna quería hacer algún tipo de práctica espiritual en el que se necesitaban algunos utensilios o algo por el estilo, él lo facilitaba con todo eso. Fue un gran devoto de Sri Ramakrishna. Y Sri Ramakrishna, antes de esto que estoy leyendo, comenta que si bien él era un gran devoto y todo, en la etapa temprana de su vida vivió una vida algo como que ligera, como que descuidada, tal vez como que disfrutó mucho de los placeres sensoriales. A eso está haciendo referencia. Y basado en eso, ¿qué es lo que dice? En consecuencia, antes de su muerte sufrió de varias enfermedades. Esto fue literalmente lo último que vimos en la anterior clase. Dice, uno puede no darse cuenta de esto en la juventud. Recién las consecuencias de los actos que tal vez hemos realizado en nuestra vida un poco más temprana se ven un poco más temprano, ¿no? Y dice, ahora sí, he visto en el fogón de la cocina del templo de Kali cómo se queman los leños. Al principio, la leña húmeda quema bastante bien. No pareciera contener mucha humedad, pero cuando la leña está suficientemente quemada, toda la humedad se junta en un extremo. Finalmente, el agua chorrea del combustible y apaga el fuego. Por eso, uno debería cuidarse de la ira, de las pasiones y de la codicia. Toma, por ejemplo, el caso de Hanuman. Acá lo tenemos acá a nuestro lado presente y está haciendo referencia, ahora lo voy a leer, a que, como capaz la mayoría de ustedes saben o algunos saben, llegó un momento en la vida de Rama y Sita que estaban en el bosque y el malvado de la película, el malvado del Ramayana, Ravana, a través de su hermana, se entera sobre Sita, que era la mujer más hermosa en la tierra, y además que Rama y Lakshman, defendiendo su vida y además la de Sita, le habían lastimado la nariz, cortado la nariz a la hermana de Ravana. Entonces, con esa, uno, sed de venganza y dos, la lujuria que sentía por Sita, Ravana la secuestra a Sita y la lleva a lo que en la actualidad es Sri Lanka, que en esta época se lo conoce como, en el libro lo conocen como Ceilón. ¿Y qué es lo que pasa? Rama no sabe obviamente dónde está, al principio no sabe que fue Rama Ravana quien se la llevó, entonces se la pasa buscando, viendo dónde puede estar Sita y eventualmente se encuentra con Hanuman, ¿no? Con Hanuman, Hanuman lo presenta a Sugriva. Sugriva era el ex rey de los Vánaras, de los monos, y juntos llegan a un acuerdo entre Rama y Sugriva, y eventualmente, después de un buen tiempo, se dividen, todo el ejército de Sugriva se dividen en diferentes ejércitos, pelotones, no sé cómo se llama, pero bueno, grupos de ejército, y se van a diferentes lugares de la tierra a buscar a Sita. Y el grupo que se va con Hanuman, llega a un punto en el que se enteran de que más allá del océano, en una isla muy grande, que lo que les digo es Sri Lanka, ahí estaba Ravana que había secuestrado a Sita. Entonces, en ese momento muy importante el Ramayana, Hanuman había sido puesto bajo un hechizo por algunos de los sabios mayores, porque Hanuman es considerado una encarnación de Shiva, tenía muchísimo poder, pero como era niño, abusaba de ese poder por diversión. Entonces, muchos de estos sabios, como un poco molestos y viendo que puede ser muy destructivo este poder sin control y disciplina y madurez, hacen que se olvide de todo eso. Entonces, en el momento en el que están en la playa por querer cruzar a Sri Lanka para buscar a Sita, es que había uno ahí de los sabios, o dos de los Jaga, no me acuerdo el nombre exacto, pero hacen que se acuerde sobre todo esto Hanuman, y Hanuman en ese momento crece un montón, tiene el poder Ashta Siddhi, ¿no? Hay una parte del Hanuman Chalisa, Ashta Siddhi, que tiene a poder de capacidad personal todos los poderes yógicos que se pueden pensar. Entonces crece de una manera muy grande. Hay varias ilustraciones, principalmente en Pinterest, que pueden encontrar al respecto. Y con esa fe y amor por Dios se dice que cruzó el océano para ir directamente, con esa capacidad de volar, ese poder que tenía para ir a Sri Lanka a buscar a Sita. Y ahí aparece
como una demonia que nace del océano y se lo quiere tragar, pelean, pero eventualmente llega a Sri Lanka, eventualmente, como tenía ya la capacidad de poder cambiar su forma física, se vuelve muy, muy, muy pequeño, eventualmente llega donde está Sita, le menciona que Rama está haciendo todo lo posible para poder salvarla, y en eso Sita queda muy feliz. ¿Qué es lo que pasa? Incluso ahí, si tomamos en cuenta esto como algo histórico, digamos, uno podría decir, ok, están en la isla, Sita está secuestrada, Hanuman tiene la capacidad de volar y cambiar de forma, ¿por qué simplemente Hanuman no la rescata y se la lleva de vuelta a donde está Rama? Pero, y de hecho se habla un poco de esto al respecto, pero ¿qué es lo que pasa? Ravana era un terrible rey muy malo. Y en Sri Lanka, en Ceilón, tenía muchos esclavos y esclavas, había mucho sufrimiento y al mismo tiempo había mucho goce para tanto él como para sus secuaces. Entonces, Sita reconoce que es Rama con todo el ejército que tiene que venir, no solamente para salvarla a ella, sino para restaurar el equilibrio que había en esa parte del mundo. Entonces, Hanuman vuelve, está ya de vuelta, pero decide divertirse un poco en Ceilón. ¿Y qué es lo que hace? Él siendo tan poderoso se deja atrapar. Él empieza como que a hacer algunos estragos, lo atrapan y lo llevan directamente frente a Ravana. Y está con Ravana y él, por diversión, igual Hanuman hace que su cola crezca muchísimo, se siente incluso encima de su cola y deciden como de castigo quemarle la cola. Entonces le queman la cola a Hanuman y Hanuman como una mezcla de diversión desafiante y de enojo por lo que estaba pasando ahí en Sri Lanka, decide incendiar la ciudad de Ceylon. Entonces, ahora les voy a comentar un poco más, pero ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué les dije todo esto? Ahora lo vamos a ver a continuación. Dice, toma por ejemplo el caso de Hanuman. En un rapto de ira, quemó a Ceilán. Luego recordó que Sita estaba viviendo en el huerto de Ashoka. Entonces empezó a temblar por miedo de que el fuego le hiciera daño. Como les dije, ¿no? Primero fue donde Sita, volvió, se dejó atrapar, le quemaron la cola, quemó toda la ciudad con esa ira que sentía por Sita y por todos los secuestros que habían hecho, pero esa ira nos ciega. Todos en algún momento hemos estado tal vez alguna vez en nuestra vida capaz un poco ciegos de ira, ¿no? Algo nos molestó tanto y es como que nos perdemos. Entonces, pues nosotros como aspirantes espirituales tenemos que hacer absolutamente todo lo posible de ganar control sobre esas pasiones más bajas, como la ira, la lujuria y la codicia, la envidia y demás. ¿Por qué? Porque si no terminamos haciendo cosas después de las cuales nos arrepentimos, que no estamos con la conciencia limpia y además nos hemos hecho como que cierto daño interno por haber eh, cedido ante esa pasión inferior, sea ira, lujuria, lo que sea. Entonces, bueno, si al final no pasa nada, gracias a Dios con Sita, y Hanuman vuelve, le cuenta a Hanuman, a Rama, y de ahí continúa el resto del Ramayana, que obviamente no lo vamos a hablar ahora, pero bueno, continuamos. ¿Por qué Dios, un vecino le pregunta a Sri Ramakrishna, ¿por qué Dios ha creado gente perversa? Atentos a la respuesta. Esa es su voluntad, su juego. En su maya existe tanto avidya como vidya. La oscuridad también es necesaria. Revela tanto más la gloria de la luz. Ok, lo más importante acá para rescatar, muchas veces le preguntaban a Sri Ramakrishna eso, y muchas veces a diferentes monjes y personas así les hacen este tipo de preguntas más filosóficas, ¿no? Si Dios es omnipotente, si Dios es perfecto y puede hacerlo todo y controla todo, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Y acá nos da una respuesta que pareciera un poco como que muy simple, pero justamente algo que tenemos que intentar entender de Dios, que Sri Ramakrishna lo explica en muchas ocasiones, es que Dios es simple, pero al mismo tiempo es completamente incomprensible. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es su voluntad, es su juego. En sánscrito la palabra de juego en este sentido es lila, creo que alguna vez ya les dije, es su lila. Entonces, la manera en la que yo lo interpreté después, esta es la séptima vez que estoy leyendo el Evangelio, Sri Ramakrishna hablaba constantemente con la madre, describe algunas veces a la madre y demás, es como que la madre del universo, un nombre para hacer referencia a Dios, la Ishta Devi de Sri Ramakrishna era la madre Kali, es como si fuera una niña. Es una niña que está intoxicada de amor, una intoxicación que va mucho más allá por ejemplo, la intoxicación que un humano puede sentir con alguna droga o alcohol, y está
como les digo, es intoxicación de amor. Y este universo, este mundo, para que sea un poco más realista para nosotros, es como su casa de muñecas, es su diversión. Entonces, pónganse a pensar si alguna vez han experimentado a un niño o a una niña jugando con juguetes. De la nada están todo bien jugando y de la nada aparece un avión y los choca y es la diversión del niño y de la niña. De la misma manera, Dios, la madre, se divierte, absolutamente todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el universo, lo que pasa con nuestra propia vida, es su juego, es su diversión. Entonces puede que sea un poco difícil de aceptar y que es lo que muchas veces en Vedanta Latinoamérica hemos hecho énfasis, no aceptar a ciegas las cosas que escuchemos, cuestionémoslas, si podemos literalmente hagamos preguntas o leamos y aprendamos un poco más al respecto, pero les vuelvo a hacer referencia a un incidente que ocurrió, que va a ocurrir más adelante en el Evangelio, en el que otro discípulo, otro devoto le pregunta a Sri Ramakrishna esto, le pregunta lo mismo, y Sri Ramakrishna dice, es el fuego de Dios, y el devoto le dice, puede que sea juego para ella, pero para nosotros es la muerte, porque nosotros obviamente experimentamos mucho sufrimiento o soledad o hambre o falta de dinero o muchos sufrimientos que tenemos. Entonces, decir que para Dios sea su juego, que digamos que sea su juego, pero para nosotros es la muerte, es mucho sufrimiento. Y Sri Ramakrishna le dijo, pero ¿quién eres tú? But who are you? ¿A qué hace referencia? Para nosotros es la muerte y experimentamos sufrimiento y dolor mientras no reconozcamos la realidad no dual, mientras no reconozcamos a Dios en absolutamente todo y a nosotros en Dios. Entonces es también por eso que también es parte de su diversión que nosotros nos sentamos atraídos por estas enseñanzas, hagamos este tipo de prácticas espirituales, pero al mismo tiempo no lo tomemos tan en serio porque es el juego de Dios. Por el mismo juego de Dios, el momento que Dios quiera que nosotros nos liberemos, va a ser así y nos vamos a liberar. Entonces eso no significa que nos vamos a descuidar, ¿no? Igual, pongamos todo el esfuerzo que se necesita, meditemos, sabemos, ¿no? Lo que idealmente se tiene que hacer. Y para complementar esto que les estoy diciendo, ¿qué es lo que dice? En su maya, ¿qué es maya? Es el velo ilusorio que nos cubre de manera no literal y que nos hace ver multiplicidad y nos hace ver a otros cuando en verdad no hay nada más que Dios. Eso lo podemos entender de la mejor manera maya. Pero maya, ¿qué es lo que dice acá Sri Ramakrishna? En su maya existe tanto avidya maya como vidya maya. Creo que en algún momento ya les expliqué esto, pero muy importante repasarlo. Vidya literalmente quiere decir conocimiento, sabiduría, conocimiento. Avidya, en el sánscrito muchas veces o en algunos idiomas de la India, se le pone la A por delante, hace que sea lo opuesto. Por ejemplo, Dvaita quiere decir dualidad. ¿Qué estudiamos nosotros? Advaita, ¿no? De la misma manera, acá tenemos la palabra vidya, conocimiento. Avidya quiere decir ignorancia. Entonces, Sri Ramakrishna nos explica que en el juego de Dios, en el mundo, en el universo, está dividido por dos tipos de maya, vidya maya y avidya maya. La gran mayoría de las personas, por la voluntad de Dios, especialmente en este Kali Yuga que estamos viviendo, están sumergidas en avidya maya. Avidya maya es todo aquello que nos aleja de cierta manera de Dios. Es todo lo que está más que nada en lo mundano. Aquello que nos hace volver tenemos tres gunas, ¿no? Vimos tamas, rajas y sattva. Tamas, que es la energía, el guna más dormido, más lento, más pesado, nos mantiene completamente sedados, por así decirlo, en avidya maya. Rajas, que nos mantiene ocupados con este proyecto, este emprendimiento, que esto, que el otro, nos mantiene atados en el mundo. Queremos esto, queremos lo otro y nos mantiene viniendo una y otra vez intentando satisfacer todos los casi incontables deseos que tenemos. Entonces, avidya maya podríamos decir lo que es sí o sí, obviamente, tamas, y rayas de cierta manera también porque nos hace querer tener más deseos o tener más cosas y eso consecuentemente, ¿qué significa? Llega un momento en el fin de esta vida, todavía tenemos muchos deseos que queremos satisfacer y lógicamente, consecuentemente, tenemos que volver a reencarnar para satisfacerlos y para satisfacerlos y para satisfacerlos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Según las escrituras, esto se habla en el Srimad Bhagavatam, que los deseos no pueden ser extintos literalmente experimentándolos. Es como que tenemos una llama de fuego y tenemos ghee, lo que normalmente se ofrece en los rituales védicos, que es mantequilla clarificada, que cada vez que intentamos que satisfacemos un deseo es como poner ghee o mantequilla en el fuego. La llama de fuego crece aún más. De la misma manera, cada vez que satisfacemos un deseo,
hacemos que ese fuego siga creciendo. Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? La renuncia. Pero no tenemos que forzar la renuncia, eso lo sabemos, ¿no? Tiene que ser una renuncia en la que nosotros nos sintamos cómodos al renunciar. Tiene que ser una renuncia que no sea muy forzada, porque la consecuencia va a ser que vamos a estar en un lugar apartados, intentando hacer práctica espiritual, intentando pensar en Dios, y nuestra mente va a estar morando en los deseos terrenales. No. Entonces, como lo hemos visto en otro video, tenemos que saber cómo equilibrar el tema de la práctica espiritual, la renuncia, pero al mismo tiempo equilibrar con aquellos deseos que capaz sí necesitamos satisfacer. Pero bueno, entonces, Avidya Maya es eso. Eso es lo que nos hace una y otra vez volver a la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como aspirantes espirituales siguiendo este camino? Ojo, este no es el único camino. Este es el camino que el Yuga Avatar, Sri Ramakrishna, nos ha enseñado en esta época, que se sigue en los diferentes Vedanta Societies, las sociedades de Vedanta que son parte de la orden de Sri Ramakrishna en diferentes partes del mundo. Es lo que se recomienda según la tradición de los Upanishads védicas, pero no es el único camino. Hay otros caminos que igual de alguna manera u otra nos llevan a la misma iluminación, descubrimiento de la verdad. Pero en este camino, ¿qué es lo que se recomienda para nosotros aspirantes espirituales? Tomar refugio de Vidya Maya. Justamente, ¿qué es Vidya Maya? Por ejemplo, esto. Estamos escuchando las enseñanzas de Sri Ramakrishna, estamos analizando estas enseñanzas bajo la perspectiva de la Advaita Vedanta. Idealmente, algunos de nosotros meditamos o leemos ciertos textos por nuestra cuenta o intentamos estar en compañía de aquellas personas que nos ayuden a elevar nuestra mente. Cantamos, hacemos kirtan, tenemos un altar, podemos aprender a hacer puya, todo aquello que haga que nuestra mente more constantemente en Dios, eso lo podemos entender como Vidya Maya y deberíamos tomar refugio en eso. Y podemos hacer cosas un poco simples para empezar. Por ejemplo, para aquellos de nosotros, ustedes que tengamos un auto, tal vez en vez de, por ejemplo, estar escuchando algún otro tipo de música en camino al trabajo, podemos ver de buscar algunas canciones devocionales que nos gusten, obvio, no tenemos que forzarnos a algo que no nos guste, que haga que nuestra mente de una empiece a pensar en Dios. Entonces, en vez de estar cantando, digamos, en el auto la gasolina, que no tiene nada de malo, pero vamos a estar Radhe Radhe Govinda, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos encontrar algunos hacks que nos ayuden a que la mayor parte del día podamos morar en Dios. Eso es vida. Igual es Maya. Pues, lo único que trasciende a Maya es Brahman, que es lo absoluto, existencia, conciencia y dicha absoluta. Cuando sea que lo llevamos al plano transaccional, sí o sí es Maya. Hay cosas por hacer, cosas no por hacer, eso es dualidad. Entonces, también por eso se llama Vidya Maya, pero es el Vidya Maya que nos va a llevar a la trascendencia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Y aprovecho de contar un incidente muy poderoso que viene más adelante en el Evangelio. Sri Ramakrishna está nuevamente hablando sobre Vidya y Avidya Maya. Y está quien está presente ahí, Narendra, Swami Vivekananda. ¿Y saben qué es lo que dice Swami Vivekananda? Swami Vivekananda dice, Sri Ramakrishna dice, Avidya Maya y Vidya Maya. Todos tenemos que tomar refugio en Vidya Maya. Y Swami Vivekananda Narendra dice, todo es Vidya Maya. Eso es lo que dice. Todo es Vidya Maya. ¿Y qué es lo que dice Sri Ramakrishna? Sri Ramakrishna dice, sí, pero eso solamente se puede entender desde un punto de vista muy elevado. ¿Cómo lo podemos entender esto? Pónganse a pensar todo lo que hablamos con Advaita, la no dualidad. La realización, el descubrimiento no dual trasciende lo puro, lo impuro, lo que llamamos bueno, lo que llamamos malo, lo trasciende. Todo se lo ve como una unidad divina, pero todavía no estamos ahí. Entonces, para llegar ahí es que tomamos refugio de Vidya Maya y evitamos Avidya Maya. Pero ¿qué es lo que pasa? Una, que por gracia divina nos iluminemos y descubrimos la realidad no dual, veamos a Dios en absolutamente todo y reconozcamos que nosotros somos eso, aquello que antes catalogábamos como Avidya Maya, vamos a verlo perfectamente también como Vidya Maya. Es perfectamente necesario. No es nosotros que estamos acá en este domingo sacrificando otros planes, otras actividades. Estamos acá porque seguramente en vidas pasadas o en esta misma vida ya hemos satisfecho ciertos deseos que nos hemos dado cuenta que no nos realmente satisfacen. Incontables, hay muchos, puede ser la fiesta, puede ser, hay muchos, ¿no? Entonces, son necesarios. La manera en la que eventualmente llegamos a esa
ese viveka y vairagya, discernimiento y desapasionamiento, es también experimentando esos deseos y dándonos cuenta de que tienen cierto tipo de placer, pero que inevitablemente es impermanente y después de un tiempo como que ya se pierde el gusto. ¿Cuántos miles de millonarios hay en el mundo que teniendo todo el dinero que puedan necesitar terminan estando en depresión? No se sienten realmente llenos, satisfechos. Entonces, desde el punto de vista más elevado, no existe tal cosa como avidya y vidya maya. Todo es el plan divino de Dios, si lo queremos entender desde el punto de vista más devocional. Todo es todo, absolutamente todo es parte del plan divino de Dios. Lo que las personas se van de fiesta hasta las 4 de la mañana bebiendo mucho alcohol, drogándose, hasta la meditación del yogi en la mañana o en la noche. Tanto el yogi que medita en la noche como el bogey quiere decir el que disfruta, experimenta de la tierra, bebiendo alcohol y consumiendo drogas en las noches, ambos están exactamente donde están por gracia, por la voluntad de Dios. Ninguno está por mérito propio y el otro por demérito. Dios quiere exactamente que cada uno de nosotros y de ellos esté exactamente donde está. Ese es el entendimiento de que absolutamente todo es vidya maya. Eventualmente, esa persona que está disfrutando mucho del mundo con alcohol, con mujeres o hombres, con drogas, va a satisfacer ese deseo, se va a dar cuenta que lo deja vacío, lo deja sin energía, que es impermanente, que un día tenemos amigos, pasa un tiempo y ya no tenemos amigos, vamos a trascender ese deseo y vamos a ir evolucionando. Pero para hacer eso, tenemos que haber experimentado eso. Entonces, en esa perspectiva muy alta, todo es vidya maya. Pero para nosotros, reconociendo eso, tenemos que tomar refugio en vidya maya, que es todo aquello que nos haga pensar en Dios. Ok, no hay duda que la ira, la lujuria y la codicia son malas. ¿Por qué entonces las ha creado Dios? Para crear santos. Un hombre se vuelve santo conquistando los sentidos. ¿Acaso existe algo imposible para un hombre que ha dominado sus pasiones? Hasta puede descubrir, realizar a Dios por medio de su gracia. Además, mira cómo se perpetúa por medio de la lujuria todo su juego de creación. A eso hace referencia a Dios. Imagínense que todos tengamos ese mumukshutva, ese intenso deseo de liberarnos y que todos no necesariamente volvámonos monjes y monjas, pero vivamos como monjes y como monjas. ¿Se acabaría la creación? No, no habrían hijos, no habrían niños, no habrían siguientes generaciones o cada vez habría menos porque estarían todos sumamente enfocados en la renuncia y en Dios. No. Como les digo, este es el juego, no yo, Sri Ramakrishna, es el juego de Dios. En el juego de Dios, Dios quiere que este universo con todo lo que tiene para ofrecer bueno y malo continúe, porque si Dios quisiera, hace así, todos obtenemos de alguna manera ese intenso deseo por iluminarnos y nos descuidamos por completo de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Eso también nos ayuda un poco, que es un poco inevitable, cuando estamos profundizando un poco más con el camino espiritual, inevitablemente viene un poco el ego espiritual, de que nos vemos como aspirantes espirituales de cierta manera algo superiores a aquellas personas que están en el mundo. Ah, yo estoy meditando, yo ahora soy vegetariano, yo ahora medito, él está bebiendo alcohol, él está comiendo carne, entonces como que esa es una trampa muy, muy presente en los aspirantes espirituales que tenemos que tener mucho cuidado. Igual hicimos un video, ¿no? De el ego espiritual y los upadis. Eso igual es completamente ignorancia. Eso es igual, no demuestra para nada entendimiento advaita. En verdad, todo es uno. No hay ni superior ni inferior. Todo eso que parece inferior, superior, bueno, malo, puro, impuro, está en el plano vyavahárica, transaccional. Entonces, idealmente tenemos que poder trascender esa dualidad y reconocer la divinidad, como les digo, para que cuando estemos tal vez un día saliendo y volviendo de cenar o en algún lugar a nuestra casa y vemos unos jóvenes intoxicados tomando lo que sea, que no entre ese pensamiento de verlos como menos o decirlos, esta gente del mundo, como en tantas religiones hay, es por la voluntad de Dios que ellos están ahí. Es Dios mismo que les pone el deseo y les ha abierto todas las posibilidades de tener esos amigos, esos padres que les den el dinero necesario para comprar alcohol, lo que sea, para que puedan disfrutar a Dios
en el alcohol, en las fiestas, en los excesos. Entonces sé que puede ser un poco difícil de aceptar y como les digo, nunca acepten nada a ciegas, lo podemos charlar, debatir y demás, pero si entendemos que absolutamente, como Sri Ramakrishna dice, que todo es la voluntad de Dios y que Dios es absolutamente todo, tenemos que reconocer que por la voluntad de Dios, la gente que le encanta salir de fiesta, el alcohol y las drogas, pasan por la voluntad de Dios y no solamente que pasa por la voluntad de Dios, es Dios mismo. Ellos están experimentando a Dios, como tal vez nosotros lo hemos hecho, en el alcohol, en las fiestas, en los excesos. Dios está presente en todo, es omnipresente. Tengo la intención de hacer un video un poco más adelante que se llama la cárcel de Sattva, porque a veces los aspirantes espirituales tienden a obsesionarse solamente con sattva y piensan que Dios y lo divino solamente está en sattva, en lo puro, en lo espiritual, y demonizan principalmente, obviamente, a tamas, pero también a rayas. Y no, eso es un entendimiento incompleto. Dios está en absolutamente todo, incluso en aquello más impuro que se puedan imaginar, Dios está ahí. Ok, también la gente perversa es necesaria. Una vez los arrendatarios de una finca se rebelaron, es decir, seguramente no estaban pagando su mensualidad como deberían. El propietario tuvo que mandar a Golak Chaudhary, que era un bandido, era un administrador tan áspero y duro que los arrendatarios temblaban de solo oír su nombre. Hay necesidad de todo. Una vez Sita dijo a su esposo, Rama, sería grandioso si cada casa en Ayodhya fuera una mansión. Encuentro muchas casas viejas y arruinadas. Y Rama le dijo, pero mi querida, dijo Rama, si todas las casas fueran hermosas, ¿qué harían los albañiles? Y la gente que estaba ahí se rió. Dios ha creado toda clase de cosas. Ha creado árboles buenos, plantas venenosas, también malezas. Entre los animales hay buenos, malos y toda clase de criaturas, tigres, leones, serpientes, etcétera. Un vecino le dice, Señor, ¿es posible descubrir a Dios aún llevando vida de familia? Esta es una pregunta que a todos acá, casi todos acá nosotros nos llama la atención, porque nosotros por la voluntad de Dios, no somos monjes y monjas, pero al mismo tiempo sí queremos iluminarnos, sí queremos encontrar a Dios. Capaz algunos de nosotros tenemos familias, entonces la pregunta es, ¿cómo, sin haber renunciado formalmente al mundo, cómo podemos, es posible para empezar a encontrar a Dios siguiendo este estilo de vida y cómo? ¿Y qué es lo que dice para nuestra bendición? Sri Ramakrishna dice, ciertamente, pero acabo de decir, uno debe vivir en compañía santa y rogar incesantemente. Rogar hace referencia, me imagino, a lo que refería a la traducción, a rezarle a Dios, a pedirle a Dios por amor, porque no se, que se muestre. Uno debería llorar por Dios. Cuando las impurezas de la mente han así desaparecido, uno descubre a Dios. La mente es como una aguja cubierta de lodo y Dios es como un imán. La aguja no puede unirse con el imán a menos que esté libre de lodo. Las lágrimas llevan el barro, que no es nada más que la lujuria, la ira, la codicia y otras malas tendencias, tanto como la inclinación a los goces mundanos. Todo esto que acaba de mencionar Sri Ramakrishna haciendo referencia a lo que a Vidya Maya, en el sentido de la lujuria, la ira, la codicia y con toda esa inclinación que tenemos por lo impermanente, por lo mundano, es como que cubre a la aguja, que es la mente, como tierra o con lodo, y no permite que que el imán lo atraiga por completo. Entonces, por eso idealmente se busca vivir una vida algo más contemplativa, una vida un poco más apartada, una vida un poco más de renuncia y sí o sí, acompañarlo de práctica espiritual, que es lo que estamos haciendo al repetir el mantra, al meditar, al cantar canciones devocionales, al escuchar este tipo de enseñanzas. Estamos como que está la aguja acá y está cubierta de lodo, de tierra. Estamos poco a poco purificando, purificando, purificando. Eso es lo único que genuinamente podemos hacer. Nuestra iluminación, el liberarnos, no depende de nosotros. Podemos hacer mucha práctica espiritual, no es una cuestión científica de medida, X cantidad de meditación, X, Y cantidad de estudio me va a llevar a iluminación. No. Hay casos de personas que hacen una vida sumamente intensa de práctica espiritual y no se iluminan
rápidamente, mientras que hay personas discutiblemente debido a vidas pasadas que haciendo poca práctica espiritual en poco tiempo se iluminan. Depende de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar de cierta manera bajo la ilusión del libre albedrío? La práctica espiritual. El limpiar a la aguja con de la tierra y el lodo, tomando refugio en Vidya Maya. ¿Y qué va a pasar? En el bendito momento, la aguja va a estar tan limpia, por así decirlo, que el imán de Dios va a estar ahí y vamos a poder descubrir a Dios. La verdad se nos va a ser revelada. Eh, Tan pronto como el barro ha desaparecido, el imán atrae a la aguja, es decir, el hombre descubre a Dios. Lo estoy poniendo acá todo como descubre, capaz algunos de ustedes lo están acompañando paralelamente o lo están leyendo en su cuenta. En la traducción que decidieron hacer es realizar a Dios. Lo hablamos, ¿no? La clase pasada. Yo no me estoy inclinando por eso porque realize en inglés significa una cosa, pero realizar en español otra, así que yo lo pongo como descubrir a Dios. Sí. Solo los puros de corazón ven a Dios. Un enfermo con fiebre tiene exceso de elementos acuosos en el sistema. ¿Qué bien puede hacerle la quinina a menos que se le quiten aquellos? ¿Por qué no habría uno de descubrir a Dios mientras vive en el mundo? Pero como ya dije, uno debe vivir en compañía santa, orar a Dios y orar por su gracia y de vez en cuando ir a la soledad. A menos que al principio las plantas de un sendero sean protegidas mediante un cerco, las mismas serán destruidas por el ganado. Les comenté, ¿no? En alguna clase pasada esa analogía que nosotros en esta etapa, algo inicial, eh, tenemos que ser muy bien protegidos, porque si no tenemos cuidado, de cierta manera, estamos como que con cierta motivación, inspiración, mumukshudva, que queremos meditar, queremos seguir este estilo de vida. Si no cercamos ese deseo por obtener a Dios, no tenemos mucho cuidado al respecto y volvemos tal vez a ciertas tendencias pasadas un poco más terrenales, fácilmente la plantita, es decir, nosotros y nuestro deseo de iluminarnos y encontrar a Dios se va a ver dañada, especialmente en la etapa temprana. Entonces tenemos que, igual les comenté, ¿no? En la anterior clase con respecto a ese hombre, esta historia de cómo las sirenas atacaban a los hombres que pasaban por esa parte donde ellas vivían, la cantaban y porque quedaban completamente encantados, se lanzaban del océano para intentar estar con ellas y al final ellas los mataban. Entonces este capitán, reconociendo esto, se ata a sí mismo al mástil del barco, por más de que tenía ese deseo de querer ir, está completamente atado, no puede. De la misma manera nosotros deberíamos, dependiendo de nuestra intensidad, capaz algunos de nosotros no tenemos tanto ese deseo o intensidad en esta misma vida, depende de cada uno de nosotros, pero idealmente deberíamos poder hacer de cierta manera eso, como que evitar ser expuestos a cierto tipo de contenido que nos haga querer desear eso que es avidia maya de cierta manera, ¿no? Okay. Eh, el vecino le dice, entonces, los hogareños, los devotos laicos, también tendrán la visión de Dios, ¿no es cierto? El maestro Sri Ramakrishna le dice, todos seguramente van a ser liberados, pero hay que seguir las instrucciones del guru. Si se sigue un camino desviado, se sufrirá al tratar de desandar los pasos. Lleva largo tiempo alcanzar la liberación. El hombre puede no alcanzarla en esta vida. Tal vez descubra a Dios solo después de muchos nacimientos. Sabios como Janaka cumplieron sus deberes con el mundo. Los cumplieron llevando a Dios en sus mentes como una bailarina baila llevando cántaros o bandejas sobre su cabeza. ¿Han visto cómo las mujeres del noreste de la India caminan hablando y riendo mientras llevan sobre su cabeza cántaros llenos de agua? Acá tenemos a un personaje histórico, mitológico muy importante que es el rey Janaka. Como en alguna ocasión les había comentado de probablemente uno de mis libros favoritos, si no mi favorito, que es el Ashtavakra Gita, ¿no? El Ashtavakra Gita es una conversación entre Ashtavakra, que es un gran sabio iluminado, que expone en ese libro la enseñanza no dual más alta que se puedan imaginar. ¿A quién? A su devoto Janaka. ¿Y Janaka quién era? Era un rey.
Entonces es como que nos da ese nivel de esperanza, que no es que le da esta enseñanza a otro monje o a una monja, era un rey que convivía con sus, ¿cómo se dice? El rey y con su reina, sus súbditos exactamente, tenía una vida bastante ocupada, que tenía deberes como rey. Ah, entonces, menciona esto, ¿no? Que sí, podemos tener el trabajo que tenemos, podemos tener la familia que tenemos, pero si lo acompañamos con disciplina, con cierto tipo de renuncia mental, con práctica espiritual, incluso viviendo en el mundo, podemos llegar a alcanzarlo. Eh, hay un dicho que dice que mientras más sea tu esfuerzo, más va a ser tu recompensa. Entonces, y lo he visto en algunos maestros de manera diferente hacer énfasis en lo mismo. Entonces, si tan solo meditamos algunos días a la semana por 5 minutos, el resultado va a ser consecuente a ese esfuerzo, ¿no? Pero si nos ponemos más disciplinados y decimos, no, voy a meditar todos los días, al menos 2 veces al día y mínimamente 15 minutos al día, y voy a intentar repetir mi mantra lo más que pueda. O sea, ese gran esfuerzo que vamos a hacer, consecuentemente, perdón, va a tener su recompensa de la misma manera. Entonces, y a cada uno de nosotros tenemos que ver qué tanto queremos acompañarlo con nuestra práctica espiritual. Y como les digo, por experiencia personal, tampoco tiene que ser un tema de que nos obsesionemos, tiene que ser también equilibrado, tiene que ser gradual. Imagínense una persona que está muy inspirado, que tal vez está fuera de forma o está muy flaco o está muy gordito, pero le entra un gran deseo de estar en buena forma. Entonces, tal vez él o ella en su ignorancia vaya al gimnasio y como loco empieza a levantar pesas de aquí para allá sin que sea gradual. Al hacer eso, puede muy probablemente que termine lesionándose, puede que tal vez en vez de hacerse un bien por falta de equilibrio, por falta de hacerlo gradual, se termina haciendo más daño por haberlo hecho tan intenso. Entonces podemos ir haciéndolo gradualmente, podemos ver de empezar una vez al día, 5 minutos, estamos así 2 semanas, un mes, de ahí 10 minutos, de ahí 2 veces al día y gradualmente vamos acompañándolo con la práctica espiritual. Esto es muy beneficioso. Ok, continuamos. El vecino le dice, hoy usted se refirió a las instrucciones del gurú. ¿Cómo hemos de hallarlo? El maestro, no todos ni cualquiera puede ser un gurú. Una gran viga flota en el agua y hasta puede llevar animales, pero un trozo de madera inservible se hunde si un hombre se sienta en él, y éste se ahogará. Por lo tanto, en cada época, Dios mismo se encarna como gurú para enseñar a la humanidad. Solo Satchit Ananda es el gurú. Esto me acuerdo que se me quedó muy grabado. Mi mismo gurú, valga la redundancia, hace énfasis justamente a esto. Dice, Satchit Ananda alone is the guru. Dios, lo absoluto, es el único gurú. ¿Cómo lo podemos entender? Especialmente nosotros que somos estudiantes del Advaita, de la filosofía no dual. Si nos enfocamos, pues si tenemos la bendición en esta vida tener un gurú, puede ser muy auspicioso si seguimos sus enseñanzas, su consejo, su guía, eh, pero hay un poco el peligro de que la persona se obsesione un poco tal vez con la enseñanza del gurú. Y acá, Shri Ramakrishna, por ejemplo, no se ponía para nada feliz cuando las personas se le referían a él como gurú. Entonces él decía, Satchit Ananda alone is the guru. Solamente Satchit Ananda es el gurú. ¿Y cómo lo podemos entender bajo la perspectiva no dual? Satchit Ananda es lo absoluto, es quien se manifiesta, por así decirlo, con absolutamente todo lo que percibimos. Entonces, tenemos que idealmente estar atentos a reconocer a Satchit Ananda, a Dios, en cada interacción con cada persona, con cada libro, con cada video, con cada charla que tengamos. Y en vez de verlo como que, es mi mamá quien me está hablando, es mi amigo quien me está hablando, reconocer, no, es Dios que está utilizando a mi mamá como instrumento para decirme lo que me quiere decir. Es Dios que lo está utilizando a mi amigo como instrumento para decirme lo que me tiene que decir. Esa es la primera etapa, el reconocer como que Dios nos está utilizando a todos su creación como instrumento para hablarnos a nosotros, para enseñarnos. Y la otra, que va un poco más allá de decir que Dios está utilizando a mi mamá o a mi amigo como instrumento, es Dios
en la forma de mi mamá, en la forma de mi amigo, me está enseñando, me está hablando esto y de esta otra manera. De esa manera se diviniza absolutamente cada instante de nuestra vida. Ya no vamos a ver a mi amigo, a mi amiga, a mi papá, a mi jefe, a mi colega. Vamos a ver a Dios en absolutamente cada interacción que tenemos. Y de esa manera vamos a estar sumamente como que alerta a la enseñanza de que es Satchit Ananda, que es Dios que nos está guiando y hablando en cada interacción que nosotros tenemos. Esa es uno de los discípulos directos de Sri Ramakrishna está hablando con él y Sri Ramakrishna le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida espiritual? Y él le dice, yo quiero reconocer a mi Ishta en absolutamente cada persona con la que yo interactúe. Y le dice, esa es la última palabra en el camino espiritual. Y le dice, no me importa, no quiero nada menos que eso. Entonces imagínense a la palabra que más se acerca en el español es Dios, ¿no? Lo más cercano, lo más amado que pueda haber, que parece tal vez en esta etapa un poco alejado, desconocido, no sabemos cómo realmente es, que llega un punto en el que absolutamente cada interacción que tenemos con en nuestra vida, tanto sea presencial con amigos o con videos o con libros o con música, reconozcamos que es Dios en absolutamente todo. Eso es verdadera no dualidad. Esa es la dicha de la no dualidad. Imagínense, ya no va a haber odio en un punto muy elevado, ni siquiera va a haber lujuria, no va a haber envidia. ¿Por qué? Porque vas a reconocer en absolutamente a tu amado Dios en todos. Y ahí va a variar un poco dependiendo, si no lo vieron en el video del Bhakti Yoga que subimos hace 1 o 2 semanas, va a depender un poco nuestra interacción con Dios dependiendo nuestro bhava, nuestra actitud. Si una persona tiene la actitud de ver a Dios como su maestro, va a reconocer a su maestro guiándolo en absolutamente cada interacción que tiene. Si una persona lo ve como su amigo, va a ver a Dios como Arjuna y Krishna, por ejemplo, a Dios como su amigo en absolutamente todos. Por ejemplo, si lo ve como a la madre, va a idealmente reconocer a absolutamente todos como a la madre. Y para finalizar, voy a contar una historia muy, muy linda al respecto. Está Parvati. Parvati es la forma saumia, como que sádvica, linda de la madre, ¿no? La esposa, la consorte de Shiva. Y está Ganesha. Ganesha tienen 2 hijos, Shiva y Parvati. Ganesha, el dios que remueve los obstáculos. Y también está Kartikeya, que es como considerado el dios de la guerra. Entonces, un día el niño Ganesha está jugando, divirtiéndose, y aparece un gatito, una gatita. Y Ganesha, siendo un niño y siendo un poco torpe, la lastima a la gatita, la golpea. Y no le da mucha importancia, la gatita se escapa. Y en eso como que Ganesha vuelve, está con su mamá y está charlando con su mamá y de la nada ve que Parvati tenía un morete, como que tenía un golpe en su brazo. Y Ganesha se altera y le dice, mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes eso? Y Parvati le dice, hijo mío, tú me has hecho eso. Y Ganesha le dice, no, ¿cómo? Pues yo jamás te tocaría, madre, tú eres mi madre, yo prefiero morirme antes de hacerte daño. Y le dice, ¿te acuerdas lo que le hiciste a la gatita? Yo soy quien está en absolutamente todos, en absolutamente todo, la madre, ¿no? Entonces, en ese momento, Sri Ramakrishna cuenta esta historia más adelante, igual para hacer énfasis de que Ganesha tenía la actitud de reconocer a la madre en todos. Entonces, es por eso que Ganesha fue célibe toda su existencia. Casi nunca se la asocia, por ejemplo, con una consorte, con una mujer, porque es tan puro que reconoce a su madre, a la diosa en absolutamente todos. Entonces, bueno, eso es algo muy elevado, ¿no es cierto? Cada uno tiene una relación específica con Dios, pero como práctica espiritual podemos intentar divinizar cada relación que tenemos, incluso con las personas desconocidas. Si alguien se nos mete en el auto mientras estamos manejando, en vez de que esa gana de tocarle bocina o faltarle respeto, de intentar reconocer que es Dios quien está manejando ese auto. Y así con absolutamente cada interacción que tengamos. Y van a ver cómo ese nos va a hacer un progreso sumamente rápido, especialmente nosotros, no, cualquiera que siga este camino, pero que seguimos esa perspectiva no dual. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ver progresivamente a Dios en absolutamente cada interacción que tengamos, amigos, colegas, desconocidos, y va a quedar como que solamente una dualidad en la que vamos a decir yo
y absolutamente todo lo demás es mi madre, es Krishna, es Hanuman, es Lakshmi, es Sarasvati, Ramakrishna, la deidad que ustedes sigan. Va a quedar esa dualidad. Y después, incluso puede llegar antes, pero nos vamos a dar cuenta que aquello que nosotros creíamos ser, este cuerpo, esta mente, este intelecto, toda la operación que hace esta persona con la que nos identificamos, es nuestro mismo amado Dios quien está operando a través de él o ella. Entonces ahí puede que todavía quede una ligera dualidad entre qué, entre chit, conciencia, la conciencia, ¿no? Sakshi Chaitanya, la conciencia testigo que observa al cuerpo y a la mente operar, pero que es completamente separado, diferente de ello, y de todo lo demás. Pero acá, y ahí entra, esto es un tema filosófico bastante profundo, en el que está chit, conciencia, la conciencia, y hay diferentes nombres. En la filosofía Samkhya es el nombre de Prakriti, la naturaleza, todo lo que tiene dinamismo, movimiento desde la mente hasta el mundo exterior, Prakriti. En el Vedanta lo conocemos como Maya. En el Vedanta también se lo puede conocer como Mahamaya, que es un poco más tirado a más de utilización de Maya. Y lo que yo me inclino un poco más acá, que esto lo podemos hablar a profundidad más adelante dentro de la filosofía no dual Shaiva, que es Shakti. Y no solamente dentro del Shaivismo, pero Sri Ramakrishna muchas veces hacía énfasis de más que entender al mundo a lo dinámico que está en el mundo y el universo como maya, como ilusorio, reconocerlo como divinidad misma. Y Sri Ramakrishna, la palabra que utilizaba era Shakti. Shakti, ¿qué quiere decir? Es la energía divina, es la madre en su forma como que de energía absoluta. Entonces, ¿qué es lo que decía Sri Ramakrishna? Y con esto termino. Decía Brahma Shakti Abhed. Brahma, Brahman, lo que tanto hablamos acá en el Vedanta Latinoamérica, lo absoluto, lo que verdaderamente somos, que es conciencia absoluta, que no está libre de toda acción, ¿no es cierto? Eso es Brahman. Shakti es el dinamismo, todo lo que son los gunas, el tema de la creación, preservación y destrucción, eso es Shakti. Otra manera de entender a Shakti, la madre, la divina madre. Entonces, Brahma Shakti Abhed. Abhed quiere decir no son diferentes. Bhed quiere decir diferencia. Abhed no diferentes. Uno de los discípulos directos de Sri Ramakrishna se llamaba Swami Abhedananda, la dicha de la no diferencia. Entonces, aquello que nosotros vemos como dinamismo, creación, preservación, destrucción, la madre no es diferente de Brahman, de la conciencia. Entonces, Shiva Shakti en verdad son uno. Y de ahí viene, y con esto ahora sí termino, es parte de lo anterior, por ejemplo, si analizamos la imagen, la iconografía, algo terrible de la madre Kali, que la madre Kali está encima de Shiva, ¿no es cierto? ¿A qué está haciendo referencia Shiva? A la conciencia, a nosotros como la conciencia absoluta, que no hacemos nada y estamos observando el juego divino de la madre, a veces hermoso, a veces terrible, a veces tamas, a veces rayas, a veces salva, pero todo es el juego divino. Entonces, bueno, ahí lo dejamos por hoy. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradar Arpanamastu Jai Ma, Jai Thakur. Muchas gracias por haber estado presentes.